Quiero decirle algo. Quiero que ahí donde está voltee a ver a su hermano hacia lo lejos y dígale: tenemos un Dios fuerte y poderoso. Amén, amén. Dígale: tenemos que un Dios grande y victorioso. Aleluya. Tenemos un Dios que abrió el mar, abrió el Jordán y su pueblo en seco caminó. Amén. Dígale: tenemos un Dios que a su presencia, que al estar su presencia, la tierra tiembla. Amén, amén. No le escucho, la tierra tiembla. Aleluya. Un grito de júbilo. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¡Hey, hey, hey, hey! Vamos a alabarle con júbilo al Rey. Dígale conmigo fuerte: a la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia de Jacob. Que tuviste, oh mar, que huiste, tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Que tuviste, oh mar, que huiste, tú, oh Jordán, que te volviste atrás. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia de Dios de Jacob. Dígalo: Él convirtió la peña en estanque de agua, de agua, de agua viva. Él convirtió la peña en estanque de agua, de agua, de agua. Ahora conmigo así. Ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios. Ahora salta, ahora salta, ahora salta para ahí donde estás. Ahora danza, ahora danza, ahora danza para tu Dios. Ahora danza, ahora danza, ahora danza. Ahí, ahí mismo, mira. Ahora gira, ahora gira, ahora gira para tu Dios. Ahora gira, ahora gira, ahora gira para tu Dios. Ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios. Ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios. Ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios. Ahora corre, Ahora corre, ahora, corre para tu Dios. ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios. Ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo. Aleluya. Vamos a decírselo una vez más. A la presencia. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. Que tuviste, oh mar, que huiste, tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Que tuviste, oh mar, que huiste, tú, oh Jordán, que te volviste atrás. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia. Oiga, Él convirtió la estrella de agua viva. Él convirtió la peña en estanque de agua. A ver conmigo, así. Ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios. Ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios. Ahora danza, ahora danza, ahora danza para tu Dios. Ahora danza, ahora danza, ahora danza para tu Dios. Así. Ahora gira, gira, gira. Ahora gira, gira, gira. Ahora gira para tu Dios. Ahora gira, gira, gira. Ahora gira, gira, gira. Ahora gira para tu Dios. Conmigo. Ahora grita. Ahora grita. Ahora grita
para tu Dios. Ahora grita, grita, ahora grita para tu Dios. Ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios. Ahora corre, ahora corre. Ahora corre. A ver, una vez más. Ahora grita, grita, Ahora grita para tu Dios. Ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios. A su nombre. Ahora sí. Dígale a su hermano, a su hermana. Él abrió el mar y el Jordán. Y su pueblo en seco caminó. Aleluya. Abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Libre, 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 libre. Ahora sí, dale tu mejor alabanza al Rey. Ahí donde está, salta de alegría. Oh. Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos a decirlo una vez más. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán, y a sus enemigos. Y ellos fueron así, mira, libres, 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 libres. Todo aquel que sea libre, dé un grito de júbilo al Rey. Oh. Santo, santo. ¿Cuántos pueden dar otro grito de júbilo al Rey? ¡Aleluya! Vamos a decírselo. Vamos a gozarnos. ¡Hey! 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 Cántalo conmigo, así. Yo quisiera volver la cautividad. Seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas. Así conmigo, me goza, me gozaré, gozar, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, Él me ha hecho libre. Me gozaré, gozaré, gozar, me gozaré en Jehová. Gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y a su nombre. No dejes de alabar al Dios vivo de Israel. ¡Hey! 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 ¡Santo!
Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa. Entonces dirán las naciones conmigo así: me gozaré, gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, Él me ha hecho libre. Quiero que este pedazo lo cante conmigo y lo declare para su vida. ¿Está listo? Somos esos David y esas Marías que le vamos a dar nuestra mejor alabanza a Dios. Así, dígalo fuerte. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Por qué no? En esta hora le da un fuerte aplauso al Señor. Dile: Señor, gracias por haberme hecho libre. Gracias. Oh. Y a su nombre, y a su nombre. Aquí usted da un grito de júbilo al Rey. Aleluya, aleluya. Santo, 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 fuerte y poderoso es nuestro Rey. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. Un gusto, un placer poderle saludar nuevamente a través de este medio. ¿Y qué le parece, hermano, si en esta hora le damos paso al estudio de la palabra? Pero mire, durante estos días pasados, la gente me ha estado preguntando, gente que me conoce, algunos conocidos, me han preguntado que por qué los cristianos también se están enfermando y por qué también se están muriendo. Y me dicen: oye, pues no que Dios está con ustedes, no que Dios los guarda, no que Dios los protege. ¿Por qué se enferman? ¿Por qué se mueren? Se supone, por lo que he escuchado, me dicen algunos, por lo que he escuchado, que a ustedes Dios los sana y que Dios los cura. Entonces, ¿por qué se están muriendo? Y esta es una pregunta que no creo que solamente la tengan aquellas personas que me lo han preguntado. Yo creo que dentro del mismo pueblo de Dios también hay gente que se pregunta que por qué Dios permite que el pueblo de Dios también esté sufriendo enfermedad y algunos estén muriendo. Y para aclarar un poco esta incógnita, esta pregunta que me han hecho, hoy me gustaría tocar un tema que lleva por título ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué enfermamos? Así que yo le voy a pedir, hermano, en esta hora que abra su Biblia en el libro de Hechos capítulo 5, del 12 al 16. Hechos 5, del 12 al 16, que a su letra nos dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales,
hay otra traducción que dice muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hagamos una oración. Bendito y amado Padre, una vez más estamos delante de ti, agradeciéndote, Señor, porque tú permites que a través de este medio se pueda compartir tu bendita palabra. En esta hora, Señor, yo te pido que uses este vaso, Padre, para poder compartir esta palabra que tú tienes para nosotros. Te pido el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor, que venga, redarguya nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y podamos comprender esta palabra que tú has preparado para nosotros. Usa este vaso, Señor, te lo pido, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, como podemos ver aquí a través de este texto, los apóstoles, nos dice la Escritura, que hacían muchas señales, muchos prodigios, hacían milagros y la gente sanaba. La gente sanaba en aquellos tiempos, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta aquí, que en el libro de los Hechos podemos ver que es el nacimiento de la iglesia. En aquel tiempo eran pocos los que seguían a Jesús, por eso es que los apóstoles tenían la encomienda de ir y compartir el evangelio, llevar el mensaje de salvación para que la gente creyera, para que la gente se convirtiera a Jesús. Y nuestro Dios, el poderoso Dios que nosotros tenemos, permitía en esos momentos que se hicieran muchas señales y muchos prodigios, que mucha gente sanara para que la gente creyera, porque los apóstoles tenían esa encomienda, llevar la palabra de Dios para que la gente se convirtiera, y Dios permitía que hubiera esas sanaciones para que la gente creyera, para que la gente se convirtiera. Y nosotros podemos ver en el contexto de todo el libro de los Hechos cómo la gente se convertía a través de esas señales, de esos milagros que los apóstoles iban haciendo. Podemos ver ahí en Hechos 2, donde vemos el nacimiento de la iglesia, un suceso extraordinario, un milagro, donde nos narra la Biblia que en el Pentecostés había como lenguas de fuego, la gente comenzó a hablar otros idiomas, fueron llenos del Espíritu Santo, y dice la Escritura que Pedro se levantó, dio su primer discurso, y fueron 3,000 personas las que se convirtieron a través de esa señal, a través de ese milagro. Y si nosotros seguimos viendo el libro de los Hechos, nos podemos dar cuenta cómo la gente se iba convirtiendo cuando veía esas señales. En Hechos 3:6 nos habla de un hombre cojo que estaba a las puertas del templo, y llegaron los apóstoles, le dijeron: no tengo oro y plata, pero de lo que tengo te doy. Y este hombre se levantó y comenzó a caminar, y nos cuenta la Escritura que cuando la gente vio ese milagro, la gente que vio ese milagro se convirtió al Señor. Entonces podemos ver en el libro de los Hechos que había una razón por las cuales había muchas sanidades en ese momento, porque Dios estaba permitiendo esos milagros, esas sanidades, para que la gente se convirtiera. Y vamos a ver unos textos que son un poco más específicos en esto. Vamos a ver Hechos 9, del 34 al 35. Hechos 9, 34 al 35. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces podemos ver aquí cómo Pedro le dice a este hombre
que Jesús lo sana, Jesús te sana, levántate. Y dice la palabra que todos los que habitaban en Lidia y en Sarón se convirtieron al Señor cuando vieron este milagro. Entonces podemos ver cómo el Señor permitía estos milagros de sanación para que la gente se convirtiera. En Hechos 9 del 36 al 42, vea lo que nos dice. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días, enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jopa, y muchos creyeron en el Señor. Nuevamente podemos ver cómo Dios permitía aquí no solamente una sanación, sino una resurrección de alguien que había enfermado y había muerto, y que Dios permite que resucitara para que muchos creyeran. Porque nos dice aquí, y eso fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Entonces no cabe la menor duda de que el Señor permitía que se hicieran muchas señales, muchos prodigios, muchos milagros, para que la gente en aquel tiempo se convirtiera. Dios permitió muchas sanaciones ahí en el libro de los Hechos para que la gente pudiera creer en Él, pudiera creer en su poder, pudiera creer que Dios es Dios, el poderoso. Entonces podemos ver nosotros a través del contexto del libro de los Hechos que las sanidades estaban al pie del cañón. Las sanidades fluían gracias al mensaje que los apóstoles estaban llevando, a esas buenas nuevas de salvación, presentando a un Dios poderoso. Entonces, espero que entendamos por qué en el libro de los Hechos se habla de muchas sanidades, porque Dios lo permitía para que mucha gente creyera. Pero hoy en día, hermano, hoy en día, no sé si usted ha escuchado hablar de un movimiento de los de la superfe. La superfe, los que creen que a través de la fe todo se puede lograr. Y eso pues como que queda un poco en tela de juicio, ¿no? Estos hombres, este movimiento de los de la superfe, hablan acerca de que ellos no se pueden enfermar. O sea, de hecho ellos tienen por costumbre cancelar la enfermedad y dicen: cancelo, rechazo, no recibo, ato a la enfermedad, porque ellos creen que Dios les ha dado esa autoridad de rechazar la enfermedad, de cancelar la enfermedad, de no recibir la enfermedad, de atar la enfermedad, porque dicen que Dios les ha dado esa autoridad, esa fe para poder rechazar la enfermedad. Y hay una razón por la cual ellos creen esto. Hay una razón, y esta razón es porque ellos han malinterpretado un texto de la Biblia. Que ellos tienen por base un texto que a lo mejor usted ya lo ha escuchado muchas veces, pero ese texto lo tienen por base, pero lamentablemente lo han malinterpretado, porque ellos dicen que un cristiano
Un cristiano no se puede enfermar. A un cristiano no lo puede tocar ninguna bacteria, ningún virus, ninguna enfermedad, no lo puede tocar, porque así lo dice la Escritura, dicen ellos. Y vamos a ver entonces cuál es este texto en el cual ellos basan su doctrina para decir que tienen la autoridad para rechazar, para cancelar, para atar la enfermedad y para decir que los cristianos, los verdaderos cristianos, no se pueden enfermar. Porque muchas veces dicen ellos, si algún cristiano se llega a enfermar es porque no tiene fe o porque anda en pecado y está mal con Dios. En cierta ocasión, un hermano a mí me platicaba que fueron a orar por él cuando él se sentía mal, estaba mal, pero dice, yo sí estaba realmente delicado. Entonces llegaron estos hermanos a orar por mí, pero comenzaron a decirme, arrepiéntete de ese pecado, porque por ese pecado estás enfermo, por ese pecado estás en cama, por ese pecado, y mientras no te arrepientas, no va a pasar nada. Y decía este hermano, pero pues, ¿de qué? O sea, sí, yo sé que como todos, pues tengo fallas, tengo errores, pero no ando mal ahorita con el Señor. Yo siento que estoy bien. Algo me está pasando en mi cuerpo que estoy enfermo, pero no es por pecado. Y él decía, pero esta gente insistía en que yo me arrepintiera. Pero yo decía, pues ¿de qué me arrepiento? Si yo siento que estoy caminando bien con el Señor, o sea, no tengo de qué arrepentirme. Y estos hermanos se aferraban en que entonces él no era un genuino cristiano, porque los cristianos no se enferman. Pero vamos a ver el texto en el cual ellos se basan para decir que los cristianos no se pueden enfermar. Y ese es Isaías 53, del 4 al 5. Isaías 53, del 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, este texto de Isaías 53, del 4 al 5, donde finaliza diciendo, por su llaga fuimos nosotros curados, es donde los de la superfe toman su doctrina para decir que un cristiano no se puede enfermar, porque Jesús ya pagó nuestras enfermedades, que no nos podemos enfermar. Pero vuelvo a repetir, este texto está mal interpretado. Tenemos que interpretarlo de manera correcta, yéndonos al original para ver qué es lo que realmente nos está diciendo este texto. Así que vamos a hacerlo de esta manera, de una manera hermenéutica, para poder entender lo que realmente nos quiere decir este texto. Nos dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí la palabra curados proviene de la palabra hebrea 7495, Rafá. Entonces yo le voy a pedir, hermano, que si usted tiene su concordancia Strong, coteje lo que le estoy diciendo. Vaya a su concordancia y coteje lo que en este momento le estoy diciendo. Entonces nos dice que la palabra curados proviene de la palabra hebrea 7495, Rafá. Y voy a leer textualmente lo que la concordancia nos dice al referirse a esta palabra de curados. Rafá, raíz primaria, propiamente remendar con puntadas. O sea, eso es lo que significa curados. Remendar con puntadas. Y después, si usted tiene su concordancia, va a notar que viene una I con un punto y una E con un punto, que quiere decir es decir. O sea, esa I y esa E quiere decir es decir. Entonces, leamos de corrido. Raíz primaria, propiamente remendada con puntadas. Es decir, figurativamente. Figurativamente. Aquí nos está diciendo que figurativamente curar, o sea, en un sentido figurado, curar significa arreglar, cuidar,
curación, curar, médico, restaurar, sanador, sanar, sanear, sanidad, sano. Entonces, en un sentido literal, la palabra curar, de acuerdo a la concordancia Strong, significa remendar con puntadas, pero en un sentido figurado ya podemos entender que significa médico, restaurar, sanador, sanar, sanear, sanidad, sano. Este sentido figurado ya es en un ámbito espiritual, ¿sí? Isaías lo que está haciendo ahí es profetizando que el Mesías sufriría las consecuencias del pecado de todos los hombres. Sufriría un castigo del cual no era él culpable, mas sin embargo, él se hizo culpable. Pero todo esto lo hizo él en obediencia a Dios, aceptando la culpa que a él no le correspondía para que nosotros fuéramos liberados de esa culpa, fuéramos curados, fuéramos sanados en el ámbito espiritual, hermano, en el ámbito espiritual. Y mire, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro también dice lo siguiente de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Primera de Pedro 2:24, Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si se da cuenta, hermano, el texto es muy similar al de Isaías. Isaías lo profetiza y aquí Pedro lo habla ya en cumplimiento. Y por cuya herida fuisteis sanados. Y nuevamente lo invito a que vaya a su concordancia Strong, porque aquí la palabra sanados proviene de la palabra griega, la 2390, iaomai, que en la concordancia Strong nos dice voz media, aparentemente de un verbo primario, cura, literalmente o figurativamente, curar, sanar, sano. Entonces, aquí en el texto del apóstol Pedro nos dice que la palabra curar puede ser tanto literal como figurativamente, pero de acuerdo al texto nos está hablando figurativamente, nuevamente en el ámbito espiritual. Y este pasaje lo podemos comprender mejor si nos vamos a otro pasaje para ver cómo está hablando figurativamente. Nos está hablando de una sanidad espiritual. Vamos a Mateo 13:15. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Entonces, vean lo que está diciendo aquí. Porque el corazón de este pueblo. ¿Qué es un pueblo? Un pueblo es una multitud de gente. Y esa multitud de gente pues, no tiene un corazón literal, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo cuando dice porque el corazón de este pueblo se ha engrosado? O sea, nos está diciendo en un sentido figurado, en el ámbito espiritual, que el corazón de las personas se ha endurecido. Entonces, podemos ver cómo el contexto nos dice que está hablando en un sentido figurado, en el ámbito espiritual, lo mismo que está pasando ahí en Primera de Pedro 2:24, cuando dice que por cuya herida fuiste sanados en el ámbito espiritual. Volvemos a Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Y se conviertan, y yo los sane. No nos está diciendo aquí que el pueblo estaba enfermo, que tenían cáncer o que tenían diabetes. No, nos está diciendo que su corazón se había endurecido. Pero el Señor nos está diciendo, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane.
¿De qué los va a sanar? De la incredulidad. ¿De qué los va a sanar? De no creer en el Señor. Los va a sanar de ese corazón endurecido. Y hay otra parte de la Escritura donde dice que Él nos va a cambiar el corazón de piedra por uno de carne. Entonces podemos ver a través de estos textos que Isaías 53 no nos está diciendo que ya no nos vamos a enfermar, que porque Jesús ya llevó las enfermedades en la cruz por nosotros y que ya no nos vamos a enfermar. No está diciendo eso. Él está diciendo, en el ámbito espiritual, nosotros fuimos sanados. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pasamos de muerte a vida. De una muerte espiritual a una vida eterna. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver a través de las Escrituras que en ninguna parte, ni Pedro, ni los demás apóstoles, en ninguna parte están rechazando las enfermedades. En ninguna parte están atando la enfermedad. En ninguna parte las cancelan o las rechazan. No. Ellos no cancelan, ni rechazan, ni dicen no acepto. No. Ellos oran. Ellos oran. En esos tiempos oraban y el Señor traía la sanidad. Pero Isaías 54 no es una promesa para decir que no nos vamos a enfermar. Isaías 53, 4 al 5 no nos garantiza que no nos vamos a enfermar físicamente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y como seres humanos estamos expuestos a muchas enfermedades. Ahora, con esto no quiero decir que Dios no puede sanar hoy en día. Claro que sí, el Señor hoy en día sigue sanando a la gente, pero debemos de entender que mientras vivamos en este mundo, mientras el pecado esté en nosotros, mientras el pecado exista y mientras existan las bacterias y mientras existan los virus, vamos a enfermar. Y por supuesto que tenemos la oportunidad de clamar al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. Pero Isaías 53 no quiere decir que forzosamente vamos a ser sanados. No quiere decir que vamos a orar y el Señor nos va a sanar. No, porque eso es de acuerdo a su voluntad. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto. Ese movimiento de la superfe que dice que rechazan la enfermedad, que no la aceptan, que la cancelan, hermano, eso no funciona. No es una varita mágica. Es la soberanía de Dios la que decide si tiene misericordia de alguien o no la tiene. Solamente Él sabe, hermano, por qué algunos sanan y por qué otros no. Solamente el Señor sabe. Pero tenemos que entender que Isaías no dice que los cristianos no se deben de enfermar porque Jesús ya pagó por nuestras enfermedades. No. Somos seres humanos y estamos expuestos, vuelvo a repetir, a virus, a bacterias, a enfermedades. Mientras el pecado exista, seguiremos enfermando. Entonces, hermano, la pregunta que me hicieron, ¿por qué enfermamos? ¿Por qué enfermamos? Mire, no se puede decir con seguridad dentro de las Escrituras cuándo inician las enfermedades. Pero sí nos dice la Escritura que cuando Dios creó a Adán, lo creó un hombre perfecto, a su imagen, semejante a su imagen. Y podemos entender que era un hombre sano físicamente y espiritualmente era un hombre sano. Pero después vino la desobediencia, entró el pecado y el hombre comenzó a deteriorarse. Entonces podemos entender que a raíz de todo eso, pues llegó la enfermedad al hombre. La Biblia no nos lo dice, pero podemos deducir que a través del pecado es como la enfermedad llega al hombre. Entonces, hermano, el hombre enferma. ¿Por qué enfermamos? Por el pecado.
Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 28, versos 15, y de ahí nos saltamos al 21 y 22. Deuteronomio 28, verso 15 y después 21 y 22. Voy a leer la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Y nos dice así, Deuteronomio 28, 15. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Verso 21. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estés a punto de entrar y que vas a poseer. Verso 22. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Y aquí podemos ver que esta palabra Dios se la da al pueblo de Israel, ahí en el libro de Deuteronomios. Pero si nosotros leemos el libro de Deuteronomio, podemos ver que está dividido en dos partes. La primera parte donde habla de las bendiciones que tendrán si obedecen la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos todas esas bendiciones, decimos amén, yo también las quiero recibir. Pero en la segunda parte también nos habla de las maldiciones que van a recibir si desobedecen la palabra de Dios. Y al desobedecer la palabra de Dios se está pecando. Entonces por eso vienen las enfermedades, por pecar, por desobedecer la palabra de Dios, que nos lleva al pecado. Y vea lo que les dice: el Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones. O sea, el Señor ya está hablando de que si pecamos va a haber enfermedades. Y la Biblia nos habla de enfermedades por causa del pecado. Por ejemplo, en pecados sexuales, ¿sí? Pecados sexuales. ¿Qué pecados sexuales puede haber que traigan enfermedades? Uno de ellos puede ser el incesto. El incesto, donde hay relaciones sexuales entre familiares, que cuando llega a haber un embarazo, el niño o la niña que nacen con defectos físicos, nacen con enfermedades y producidos por el pecado sexual. Otras enfermedades que puede haber por pecados sexuales se pueden ver a través del homosexualismo, del lesbianismo, ¿sí? Cuando se desobedece la palabra y se lleva a cabo estas prácticas, podemos ver que producen enfermedades como la gonorrea, la sífilis, el herpes y uno que es mortal como el SIDA. ¿Sí? Entonces, vea cómo por pecados sexuales, vienen enfermedades. En la fornicación, en el adulterio, siempre va a haber enfermedades. Entonces, hermano, enfermamos por causa del pecado. Y el pecado, hermano, no queda únicamente en pecados sexuales. También hay algo que se conoce como alcoholismo. Y mire, el alcoholismo, dicen algunos que es una enfermedad, pero la Biblia nos dice que es un pecado. Ahí en 1 Corintios 6:10 nos habla y nos dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Entonces, ahí el Señor ya está diciendo que todo aquel que tiene exceso en el alcohol, el que es borracho en exceso, no va a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque está en pecado. Y ese pecado del alcoholismo, hermano, también trae muchas enfermedades. Una de ellas es la cirrosis. ¿Cuánta gente no muere por cirrosis? Que el hígado se destroza, se deshace. Y no solamente eso, tal vez algunos no mueran por causa de cirrosis, pero quedan enfermos con daños en el estómago, con gastritis, con úlceras gástricas, con pancreatitis. El páncreas se enferma, a veces hasta los riñones se enferman también por exceso de alcohol. Entonces, hermano, podemos ver cómo este pecado trae enfermedades al cuerpo, trae enfermedades. Y si hablamos de alcohol, podemos hablar de vicios. Y los vicios, hermanos, como lo es el cigarro,
la marihuana, la cocaína, la heroína, cualquier otra droga, es un veneno silencioso que va matando poco a poco a la gente. Aquella gente que fuma mucho, poco a poco va acabando con su vida, se va destruyendo los pulmones, le va a traer un cáncer pulmonar, le va a traer complicaciones. A aquellos que utilizan otro tipo de drogas también poco a poco van acabando con su vida. Llegan a tener tantas enfermedades que llega el momento en que el cuerpo ya no resiste y fallecen por causa de esa enfermedad. Entonces, hermano, podemos ver que enfermamos por causa del pecado. ¿Por qué otra cosa enfermamos? ¿Por causa de Satanás? ¿Por causa del enemigo? Y vamos a ver qué nos dice Job 2.7. Job 2.7. Pero primero vamos a hablar un poco del contexto. Podemos ver en la escritura cómo nuestro Señor, Dios, le dice a Satanás, mira, ya viste a mi siervo Job. Y le dice Satanás, no, pues es que lo tienes bien consentido, bien protegido, por eso dices que es justo. Pero pues a ver, vamos a darle un lleguecito a ver si es cierto, que sigue siéndote fiel. Y dice la escritura que Dios le dice, ok, está bien, nada más no lo toques a él. ¿Y qué pasa? Que va Satanás y hiere a sus criados, a sus hijos, a sus animales, y lo deja en la ruina. Pero aún así, Job seguía firme y le dice Satanás a nuestro Señor, bueno, pues a ver, dame chance de tocarlo, y vamos a ver si sigue siéndote tan fiel como dice ser. Y dice la escritura que por causa del enemigo, Job enfermó. Vamos a ver qué nos dice Job 2.7, también en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Entonces podemos ver aquí cómo Job fue herido por Satanás y enfermó por causa de Satanás. Y en Mateo 12:22, vamos a ver qué nos dice ahora Mateo 12:22 en el Nuevo Testamento. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. Entonces podemos ver cómo también por causa del enemigo pueden llegar enfermedades. Hay gente que se dedica a practicar la brujería, la hechicería y ciertas cosas. Entonces cuando se le abren las puertas a todo eso, entran enfermedades por causa del enemigo, por causa de los demonios. Y es algo que a veces la gente no cree, y eso le conviene al enemigo, que la gente no crea que eso existe. Pero existe, hermano, existe. Entonces no únicamente nos llegamos a enfermar por causa del pecado, sino a veces también por causa del enemigo. Y hay otra, por causa de Dios. Y tal vez aquí mucha gente esté en desacuerdo conmigo y dirá, no, es que Dios no te puede mandar enfermedad, no puede enfermarte. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. La Escritura aquí en Números 12 del 1 al 13, no lo vamos a leer porque está muy largo, pero ahí nos habla de Moisés, de Aarón y María, ¿verdad? Y podemos ver que ahí Aarón y María pues comienzan a murmurar de Moisés y dicen, no, pues ¿cómo está eso de que Dios nada más habla con él, si él es el ungido, pues también nosotros somos ungidos, y comienzan a murmurar de él. Y vamos a ver qué nos dice ahí Números 12 en el verso 9 y 10. Entonces la ira de Jehová encendió en contra de ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Entonces podemos ver cómo por haber murmurado en contra del siervo del Señor, María enfermó de lepra. Y esto fue por causa de murmurar. Y esto lo permitió Dios. Por causa de Dios, ella enfermó de lepra. Y también en Números 5, del 1 al 27, ahí nos narra la historia de Naamán. Naamán, que era un general que se llenó de lepra, fue con Eliseo. Eliseo le dijo, ve y sumérgete en el río Jordán 7 veces. A regañadientes lo hizo
Él sanó, regresa con Eliseo y le quiere dar una ofrenda en gratitud. Eliseo la rechaza y se va. Pero el siervo de Eliseo, va detrás de él, alcanza a Naamán y le dice, oye, ¿sabes qué? Que siempre sí le des la ofrenda, y le da la ofrenda al siervo de Eliseo, y él va y la esconde. Y vamos a ver lo que nos dice en el verso 27, cuando él va y esconde la ofrenda que le había dado. En el verso 27 nos dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso blanco como la nieve. Y podemos ver que aquí cayó un juicio de Dios sobre este siervo de Eliseo. Entonces Dios, por causa de Dios, por el juicio de Dios, este hombre también enfermó de lepra. ¿Por qué otra causa podemos enfermar? Por descuidar nuestros cuerpos. 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, nos está diciendo la palabra que este cuerpo que usted y yo tenemos no es de nosotros. Este cuerpo es de Dios y es un templo del Espíritu Santo, y se nos demanda que lo cuidemos. Pero muchas veces, hermano, por no decir siempre, lo descuidamos. Lo descuidamos y por eso enfermamos. ¿Cómo descuidamos este templo? No nos alimentamos bien, comemos chatarra, tomamos mucho refresco, muchos azúcares, muchas harinas, y obviamente el cuerpo enferma. No dormimos bien, no hacemos ejercicio, hermano. Hoy en día, la verdad, ya casi nadie hace ejercicio. Para todo queremos transporte público, carro particular, bicicleta, moto, lo que sea. Ya no caminamos, no corremos, no nos ejercitamos, no nos alimentamos bien, estamos muy estresados, y todo esto nos trae un deterioro físico. Y si a eso le agregamos que por el envejecimiento natural nuestras fuerzas se van acabando, nos vamos haciendo más débiles, más volubles a todo, pues entonces, hermano, este cuerpo se enferma, este templo del Espíritu Santo se enferma porque lo descuidamos, amado hermano. Entonces, ¿por qué se enferma? ¿Por qué se enferma el cristiano? ¿Por qué nos enfermamos? Por el pecado. Nos enfermamos por causa de Satanás. Nos llegamos a enfermar también por causa de Dios, que Dios lo permite, pero la mayor enfermedad que llega a nosotros es por descuidar nuestro cuerpo. Descuidamos tanto el cuerpo que a cada rato nos estamos enfermando, hermano. Y aquí vendría la pregunta del siglo, la pregunta del millón. ¿Puede un cristiano enfermarse? ¿O tienen razón los de la superfe al decir que el Señor ya llevó nuestra enfermedad, que por su llaga ya fuimos sanados, y que un cristiano no se puede enfermar? ¿Será así? ¿Un cristiano puede enfermarse? Mire, en una ocasión un pastor platicaba que uno de sus congregantes tenía tenía su esposa que era diabética, y que en una ocasión la hermana se puso muy enferma, y el pastor le dijo a este hermano que la llevara al hospital, y este hermano dijo, no la voy a llevar, porque yo rechazo esta enfermedad, yo no la recibo, y en el nombre de Jesús mi esposa es sana, y yo declaro en este momento que ella es sana. Y él no la llevó al hospital, ¿y sabe qué pasó? Le dio un coma diabético, y la hermana murió. Y era cristiana. Y si los de la superfe dicen que por sus llagas ya fuimos sanados y que un cristiano no se puede enfermar, entonces ¿por qué esta hermana falleció? Mire, vamos a las Escrituras y vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo 5:23. Primera de Timoteo 5:23. Y vamos a ver aquí qué es lo que Pablo le dice a Timoteo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino,
por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces ve aquí, Timoteo era un pastor joven de aquel tiempo, y era un cristiano, era un seguidor de Jesús, era un pastor, mas sin embargo, Pablo le dice, ya no tomes agua, toma un poco de vino por causa de tus enfermedades. O sea, él se enfermaba, era un pastor y enfermaba. Filipenses 2 del 25 al 27. Filipenses 2 del 25 al 27. Mas tuve por necesidad enviaos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y aquí podemos ver al colaborador del apóstol, a Epafrodito, que también enfermó, y era un seguidor de Cristo, era un cristiano, y enfermó grave, que estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Hechos 9 del 36 al 42. Hechos 9 del 36 al 42. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y aquí está una discípula de nuestro Señor Jesús, una seguidora de nuestro Señor Jesús. No únicamente era una cristiana, era una discípula. Y nos dice la Escritura que enfermó y murió. Ya después Pedro la resucitó, ¿verdad? Pero volvió a morir. Pero entonces nos podemos dar cuenta que los cristianos sí enferman. Sí enferman. Segunda de Corintios 12 del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me ensaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces podemos ver aquí al apóstol Pablo. ¿Y quién era el apóstol Pablo? También enfermó y le rogó al Señor que le quitara esa enfermedad. 3 veces le rogó y el Señor le dijo, bástate con mi gracia. Entonces, hermano, si el apóstol y los demás personajes que acabamos de ver enfermaron, pues ¿quién somos usted y yo para no enfermar? O sea, ¿de qué estamos hechos para no enfermar? Ahora bien, la pregunta sería, ¿se tiene que orar por los enfermos? ¿Se tiene que orar por alguien que está enfermo? La respuesta es sí. Sí, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. Santiago 5 del 14 al 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Entonces sí es bíblico que oremos por los enfermos, pero vea lo que nos está diciendo el texto. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, no el que está orando, el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces es Dios el que sana al enfermo, es Dios el que levanta al enfermo. Pero ¿sabe qué, hermano? Todo está dentro de su voluntad, porque Dios es soberano. Él es soberano y Él decide quién sana y quién no sana, porque Él es soberano. Y tal vez algunos nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué significa soberano? Soberano es alguien que se gobierna a sí mismo sin estar sometido a otro. Soberano es quien tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. En este caso,
sobre la enfermedad. Él tiene el máximo poder o autoridad sobre la enfermedad y Él decide si te sana o no te sana. Él decide si me sana o no me sana. Pero sí es bíblico que oremos por los enfermos. Ahora, al Señor, hermano, no lo podemos obligar, ni le podemos exigir que nos sane. Le podemos pedir misericordia para que nos sane, pero Él no está obligado a sanarnos. Él no está obligado a que porque nosotros oremos, Él nos va a sanar. No, todo está en su voluntad. Si Él quiere o no quiere. Por eso dice aquí la oración de fe. La oración de fe. No los de la superfe que todo rechazan. No. De fe, de una fe genuina. De una convicción de decirle al Señor, Señor, si es tu voluntad, si en tus manos está, si te parece a bien sanarme o sanarlo, hágase tu voluntad. Pero no le podemos exigir, no le podemos decir que a fuerzas nos tiene que sanar, porque Isaías dice que por su llaga fuimos sanados. No es así. No es así, hermano. El Señor es soberano. Y en Él está si nos sana o no nos sana. No debemos de perder de vista que el que sana es Dios y no el hombre. Porque mucha gente se confunde cuando se llegan a hacer esas campañas de sanidad y que viene el hermano fulanito y sutanito en una campaña de sanidad y llega mucha gente enferma y es la misma gente que sale enferma. Y muchos se decepcionan, muchos dicen, yo ya no creo en Dios porque según yo fui para que me sanara y no me sanó, porque pusieron su mirada en el hombre y no en Dios. No se les ha enseñado que el hombre no sana sino Dios, pero que tenemos que también aceptar su voluntad, porque en Él está si nos quiere sanar o no nos quiere sanar. Por eso debemos de mantener una comunión con Él, estar apegados a su palabra, obedecer su palabra, cumplir su palabra para que Él tenga misericordia de nosotros, hermano. Entonces, hermano, en conclusión, es cierto que cuando abusamos deliberadamente de nuestros cuerpos con cosas como el alcohol, las drogas, la promiscuidad sexual o una comida en exceso, vamos a pagar muy alto el precio en enfermedad. Y además, hermano, déjeme decirle que no todo es una prueba. O sea, cuando estamos enfermos, no todo es una prueba. No todo es un ataque del enemigo, no todo es un juicio de Dios. En la mayoría de los casos es porque descuidamos este templo, descuidamos nuestro cuerpo. Y si es así, hermano, hay que hacer lo que tengamos que hacer humanamente. Humanamente, quiero decir, si tenemos que ir al médico, hay que ir al médico. Si el médico nos da un tratamiento, hay que llevar el tratamiento como el médico nos dice. Si nos sentimos mal y tenemos que tomar medicamentos, pues hay que tomar esos medicamentos. Hay que hacer lo que humanamente se pueda, pero principalmente poner nuestra vida en las manos de Dios. Orarle al Señor, orarle y pedirle misericordia. Ciertamente, como seres humanos necesitamos de la medicina, necesitamos de la ciencia, pero más necesitamos de la misericordia de Dios. Entonces, hermano, espero que esto haya quedado claro. Dios no está obligado a sanarte, no está obligado a sanarme. Todo está en su soberanía, en su voluntad. El texto de Isaías, donde dice que por su llaga fuimos sanados, no quiere decir que los cristianos no enferman. Enfermamos porque somos seres humanos y estamos expuestos a virus, a bacterias, a muchas cosas que nos pueden enfermar, al pecado, a la desobediencia, y todo eso nos puede enfermar. Pero hermano, tenemos la oración para acercarnos al Padre y pedirle misericordia por nosotros. Si el texto de Isaías fuera como dicen algunos, ningún cristiano enfermaría. Mas, sin embargo, hemos visto que grandes siervos de Dios han partido
aquí en llamada final, el pastor Goyito, el apóstol Víctor, el Señor tuvo a bien llamarlos. No eran únicamente cristianos, eran siervos del Señor, eran grandes hombres de fe, mas sin embargo, el Señor tuvo a bien llamarlos. ¿Por qué? Porque también eran seres humanos como usted y como yo, hermano, expuestos a esta bacteria, a este coronavirus. El Señor lo permitió, el Señor los llamó. Entonces, hermano, yo lo invito a que creamos en la palabra de Dios, a que le oremos al Señor, pero también que si usted se siente mal y hay necesidad de ir al médico, vaya, hermano. Vaya, porque para eso el Señor ha puesto también a los médicos y a la ciencia, para ayudarnos contra nuestras enfermedades. Así que, hermano, no olvide que lo primordial es la oración y ponernos en las manos de Dios, pedirle misericordia, pero también, si es necesario acudir al médico, hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. Así que espero, hermano, que se hayan disipado un poco la duda del por qué enfermamos, aunque seamos cristianos. Hagamos una oración. Bendito y amado Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra, en donde tú nos has hecho entender y comprender que tú eres grande, poderoso y soberano, y que tú decides, Padre, si puedes, si quieres o no quieres darnos la sanidad. Pero en esta hora, Padre, yo sí quiero extender mi oración y pedirte por todos aquellos que estén enfermos, por todos aquellos que están en un hospital, que están en una cama, que tú tengas misericordia de todos y cada uno de ellos, que pongas en ellos tu mano sanadora, Padre, para que como en aquellos tiempos del Pentecostés, para que como en aquellos tiempos del libro de los Hechos, puedan ser sanados y creer en ti, Padre. Así como en aquellos tiempos mucha gente era sanada y creía en ti, Padre, en esta hora yo te pido, te suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tú les sanes, Padre, para que puedan creer en ti, Padre. Pero si esa no fuera tu voluntad, la aceptamos aún, Padre. Aceptamos tu voluntad porque tú eres grande y soberano. Te pido en esta hora, Señor, que sigas siendo con todos y cada uno de los de tu pueblo, Señor, con los del Shaddai. Síguenos guardando, síguenos librando de toda enfermedad, Padre. Síguenos teniendo en el hueco de tu mano, Señor. No permitas, Padre, que la enfermedad toque nuestros cuerpos, Padre, que no permitas que toque nuestras vidas, Señor. Te pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que si nos sigas guardando, Padre, síguenos guardando. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, esto es todo. Pues solamente los anuncios. El día de mañana está el culto de varones. El día viernes está el clamor de padres. El día sábado la tarde de conexión de los jóvenes. Y el día domingo pues los esperamos nuevamente aquí en el Shaddai. Ya las puertas están abiertas para todos, hermanos. Para todos. Ya no hay restricción. Puede venir usted. Hay lugar para usted, aquí el Señor lo espera con los brazos abiertos, nosotros también los esperamos con los brazos abiertos, así que nos vemos el próximo domingo aquí en el Shaddai, hermano. Si usted conoce a algún hermano que no ha venido porque no se ha enterado que ya está abierta la iglesia, comuníquele, hermano, comuníquele que ya está abierto el templo y que ya puede venir a escuchar la palabra aquí directamente. Así que, hermano, eso es todo, que Dios les guarde, los bendiga, bendiciones.